Estamos en el día 1 de julio de 2019, día en que pasó a la inmortalidad uno de los hombres más grandes de la historia nacional, el teniente general don Juan Domingo Perón, 3 veces presidente de todas y todos los argentinos, elegido por el voto popular. Y hace ya ahora, u hoy mejor dicho, hace 6 meses ininterrumpidos en el que vengo exponiendo o compartiendo con todas y todos ustedes el plan de la Escuela Superior Peronista que estaba constituido por 9 materias. Conducción política de Juan Domingo Perón, historia del peronismo de Eva Perón, filosofía peronista, economía peronista, sociología peronista, política peronista y después en materias relativas a la ejecución práctica de la doctrina, organización peronista, técnica del adoctrinamiento y realizaciones del peronismo. Hemos compartido prácticamente todas las materias correspondientes al plan de la Escuela Superior Peronista, sintetizando desde ya todo el tema de la doctrina, que estamos llegando prácticamente a su conclusión, o llegaremos seguramente esta semana o la que viene a su conclusión, presentando ya, en mi humilde opinión, un aspecto realmente completo, como un aporte importante, o por lo menos el mejor aporte que uno puede hacer a los compañeros y compañeras, y me parece a mí el mejor homenaje que este humilde militante puede hacer al gran hombre que nos legó una doctrina tan valiosa, tan importante, tan realizable, y que nos ha permitido en 2 oportunidades lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, de 1945 a 1955 y de 2003 a 2015, en mi humilde opinión. Y vamos a compartir entonces con todos ustedes la doctrina peronista, justicialismo del teniente general Juan Domingo Perón, que sin ninguna duda es la mejor alternativa al neoliberalismo mundial y un modelo ejemplar para alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria argentina y, por qué no, latinoamericana. Vamos a compartir hoy las verdades número 10, 11, 12 y 13 del peronismo, y recordamos, como siempre o como todos los días que compartimos con ustedes, la explicación de los primeros peronistas sobre las verdades del peronismo, las ideas que nos dejó Perón sobre lo que deberíamos hacer con estas 20 verdades. Y nos lo decía de esta manera el 17 de octubre de 1950. Estas son las 20 verdades fundamentales del justicialismo peronista. He querido reunirlas así para que cada uno y cada una de ustedes las grabe en su mente y en su corazón, para que las propale como un mensaje de amor y de justicia por todas partes, para que honrada y lealmente las practique, para que viva feliz según ella, y también para que muera feliz en su defensa si fuera necesario. Ojalá seamos capaces de realizar
programa que nos plantea el general Domingo Perón sobre estas 20 verdades, de las cuales hoy vamos a compartir la décima, undécima, la duodécima y la décima tercera. Y empezamos entonces con el desarrollo de la décima verdad del justicialismo peronista. Recordamos siempre que el justicialismo es sinónimo de doctrina peronista, y cuando le agrega acá peronista es porque la realización fue por el primer peronismo. Entiendo yo que la segunda realización fue realizada por el kirchnerismo. Y si fuera en otro país que se realizara el justicialismo, sería el justicialismo con otro nombre. La décima verdad dice lo siguiente: los dos brazos del peronismo son la justicia social y la ayuda social. Con ellos damos al pueblo un abrazo de justicia y de amor. Vamos a ver cómo lo explican los primeros compañeros. Ayuda social, nombre aproximado de una obra de amor. Porque como dijo el general Perón, lo único que construye es el amor. Y es la finalidad suprema del peronismo, ¿eh? La construcción, la posibilidad de la felicidad del conjunto del pueblo a través de la justicia social, la independencia económica, la soberanía política, armonizando siempre los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Ayuda social, nombre aproximado de una obra de amor. En la vereda de enfrente, escriba Eva Perón en La razón de mi vida, algunos mediocres han discutido y creo que deben seguir discutiendo. Ya no me queda tiempo para perder en oírlos sobre mi obra. No me importa lo que piensen de mí, ni de lo que hago. Me basta saber que hago lo mejor que sé y lo mejor que puedo. Pero me causa gracia la discusión cuando no se ponen de acuerdo ni siquiera con el nombre del trabajo que yo hago. No, no es filantropía, ni es caridad, ni limosna, ni es solidaridad social, ni es beneficencia, ni siquiera es ayuda social, aunque por darle un nombre aproximado yo le he puesto esto. La ayuda social es tal vez un frío rótulo que sirve para denominar una obra del más puro amor. Es una obra de amor que se cumple por estricta justicia. En ella se conjugan justicia y amor. Y esto se da fundamentalmente porque para el peronismo el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad y por lo tanto es merecedora del ejercicio pleno de todos los derechos, de salud, educación, vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando eso no es posible realizarlo, por lo menos tiene que venir la ayuda social. Lleva en su entraña misma el amor, esta ayuda social lleva en su entraña misma el amor recíproco del que da y del que recibe. Amor recíproco del que da y del que recibe. En tanto que a quien se ayuda en ningún momento puede sentirse menos de lo que es y mantiene su plena dignidad, la ayuda social despierta en él una auténtica alegría más que una simple gratitud. Es la alegría que se lee en los ojos del amigo, la alegría de la mano tendida del hermano, el sentimiento que nace de la comunión de dos almas. Por eso en la ayuda social no puede haber ni humillación ni egoísmo. Egoísmo era la caridad, entre comillas,
de las damas de beneficencia, porque como decía Evita, no sabían hacerse perdonar el hecho de tener que dar. Y no puedo evitar, compañeras y compañeros, relatarles a ustedes con profunda bronca y emoción que anoche, por descuido de estos cipayos y patria que hoy nos gobiernan, acá cerquita de mi casa, en la calle Venezuela y Bolívar, falleció de frío, un paisano. Y anoche yo volvía de un local que tenemos acá cerca de mi casa, en la calle Estados Unidos y en la calle Estados Unidos, disculpen, estoy... Hasta se me fue el nombre, miren ustedes, se me fue el nombre de la calle que está al lado de mi casa. Estoy pensando en Talcahuano, pero no es Talcahuano. Allí, había un paisano, un compañero, aterido de frío, tirado en la calle. Por eso en la ayuda social no puede haber ni humillación ni egoísmo. Egoísmo era la caridad de las damas de beneficencia. Porque, como decía Evita, no sabían hacerse perdonar el hecho de tener que dar. Estos ni limosna siquiera. Su limosna no solucionaba nada y era el precio por humillarse. Jamás reconocieron ellas, oligarcas de cuna y de alma como los que hoy nos gobiernan, que eran responsables directos de la miseria del pueblo. Su caridad y filantropía estaban manchadas por el privilegio al que se aferraban y eran las migajas con que pretendían sofocar el ardor de la injusticia social. Ayuda social y justicia social se complementan. Ayuda social y justicia social se complementan. El peronismo vino a hacer justicia al pueblo. Por eso la ayuda social se complementa y supone la justicia social. La ayuda social no es caridad. La caridad de los oligarcas. La caridad es de los oligarcas. Porque esta no trataba de remediar la injusticia. A lo sumo era una manera que tenían los poderosos y que tienen hoy los poderosos de aliviar su conciencia. Esa caridad era una máscara hipócrita
con que los oligarcas se engañaban a sí mismos y querían comprarle a Dios la salvación eterna. La justicia social viene a restaurar un orden desquiciado. Es amplia, va hacia la raíz del mal social, pero exige también un instrumento que haga desaparecer la miseria individual en forma directa e inmediata. Exige una obra de amor para ser estrictamente justiciera. La ayuda social no es tampoco filantropía. Sin entrar a considerar los móviles que hacen obrar a los filántropos, en muchos casos idénticos a los de quienes hacían de la caridad una limosna, la filantropía no pasa de ser un gesto individual y aislado. Un gesto individual y aislado. En cambio, la ayuda social, además de complementarse con la justicia social, es una obra organizada. Por eso Evita instituyó la Fundación Eva Perón para que su acción se extendiera a todo el país, porque todo lo que hizo Perón y Evita fue destinado al conjunto de la nación, al conjunto del país, al conjunto de todas y todos los argentinos. Y fueron los mismos obreros, sus grasitas, quienes contribuyeron con su esfuerzo para dotarla de todos los medios necesarios para actuar en todas las emergencias dentro y fuera del país en forma permanente. Una justicia una comunidad justa y humana, una comunidad justa y humana. El peronismo, profundamente humanista y profundamente cristiano, ha logrado darle un nuevo sentido al viejo concepto de la justicia. Hacer justicia no consiste simplemente en dar a cada uno lo suyo. Esa forma de justicia parece más mecánica que humana. Hemos de insistir en el concepto de Eva Perón. Para dar hay que hacerse perdonar el tener que dar. Para dar hay que hacerse perdonar el tener que dar. Distribuir puede distribuir una máquina, pero es el hombre o la mujer quien debe hacer justicia. Y no se hace justicia cuando se reconoce solo el derecho ajeno, sino cuando se es capaz de renunciar al propio, cuando se tiene generosidad. Porque la dignidad del prójimo y nuestro amor hacia él no tienen ni pueden tener medida ni límite alguno. Esto habría que remarcarlo en forma especial. Porque la dignidad del prójimo, del hombre y de la mujer, y nuestro amor hacia ellos, hacia él, hacia el hombre o la mujer, no tiene ni pueden tener medida ni límite alguno. Esto es algo que ignoraban los juristas romanos que definieron a la justicia como el hecho de dar a cada uno su derecho. Nos lo enseñó el crucificado, nos lo enseñó Cristo. La justicia social se propone restaurar el orden que permita al individuo realizarse en una comunidad que se realiza. Repito, la justicia social se propone restaurar el orden que permita al individuo realizarse en una comunidad que se realiza. Esto es ni más ni menos que lograr la felicidad del pueblo. Restaurar el orden que permita a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad realizarse en una comunidad que se realiza.
atiende más a lo colectivo, a la necesidad de crear condiciones sociales que hagan posible una comunidad orgánica, o sea, organizada, inclusive en sus aspectos económicos y políticos. La ayuda social, en cambio, que repara la injusticia social por el amor, apunta más bien al caso individual o al caso típico, que representa una suma de casos individuales orientándose a la realización de la justicia hombre por hombre, mujer por mujer, contemplando su situación peculiar y particular. La justicia social y la ayuda social son dos facetas de una nueva filosofía de la vida creada por Perón y fundada en el testimonio de Evita, que lo subrayó con su hermosa vida. Y pasamos, compañeras y compañeros, después de la emoción que me ha provocado la realidad que estamos, la tristísima realidad que estamos viviendo, y el sublime ejemplo de Perón y de Evita realizando a través de esta verdad los dos brazos del peronismo son la justicia social y la ayuda social. Con ellos damos al pueblo un abrazo de justicia y de amor. Ojalá seamos capaces de recobrar el gobierno y el poder para dar de nuevo a nuestro pueblo humilde un abrazo de justicia y de amor. Undécima verdad del justicialismo peronista. El peronismo anhela la unidad nacional y no la lucha. Desea héroes, pero no mártires. Desea héroes, pero no mártires. El peronismo, repito, anhela la unidad nacional y no la lucha. El peronismo no es anti, esto lo dice Evita en Historia del Peronismo. El peronismo no es anti, no necesita ser anti. Con frecuencia hemos visto surgir en nuestra época movimientos de reacción contra tal o cual tendencia, sistema o ideología. Su actitud fundamental ha sido de combate, de lucha, sin que los haya guiado por lo general un contenido doctrinario propio y positivo. Hoy, esa fobia destructora amenaza los cimientos mismos de la humanidad. Ayer y hoy también en 2019, 1954, que es más o menos cuando se escribió esto, y en 2019 sigue siendo igual. Hoy esa fobia destructora amenaza los cimientos mismos de la humanidad. Se quiere demoler, pero los dirigentes no pretenden construir. Si no, miremos Afganistán, Irak, Siria, Siria, y tantos otros. El peronismo, en cambio, aporta al mundo una solución simple y práctica que ha superado los extremos del capitalismo y del comunismo, porque va al fondo de la cuestión humana, tal como se plantea en términos que exige el mundo de hoy. Como exige el mundo de hoy. Dignificar al hombre por la dignificación del pueblo. Dignificar al hombre, repito, por la dignificación del pueblo. Esa solución cristiana y humanista
repara la insuficiencia radical del capitalismo y del comunismo, que se apoyan en una imagen falsa de la realidad humana de raíces profundamente materialistas. Por eso el peronismo no es anti. Rechaza destruir porque quiere construir, crear y trabajar por la dignidad de los pueblos y de las naciones, partiendo de la realización personal de todos y cada uno de los integrantes de cada pueblo y de cada nación, logrando primero la felicidad de todos y cada uno a través del ejercicio pleno de todos los derechos que como seres humanos nos corresponden por derecho. Así lo señaló Evita con su intuición genial en las páginas de su historia del peronismo que ya hemos visto con ustedes, compañeros y compañeros. El ideal de la unidad nacional propugnado siempre por el general don Juan Domingo Perón, para quien la unidad nacional era la finalidad primera, y la finalidad suprema para él era trabajar por la felicidad del conjunto de nuestro pueblo y por la grandeza de la nación. Entonces vamos a ver el ideal de la unidad nacional. Ya que nos proponemos dignificar al pueblo, tenemos que empezar por crear un pueblo. Esa es la tarea que emprendió Perón y que la consolidó con su propio ejemplo de solidaridad y con el ejemplo de Evita, que ofrendó su propia vida por amor a los humildes. Perón construyó un pueblo porque hizo de una masa inorgánica y desposeída un pueblo digno y consciente de su valor. De una masa sin conciencia política ni social, sin organización política ni social, sin personalidad política ni social, hizo un pueblo con personalidad política y social, con conciencia política y social y con organización social, lo que permitió, por ejemplo, un 17 de octubre. La primera condición para que una comunidad configure un pueblo es que haya en ella unidad nacional. Por eso Perón le llamó la finalidad primera. La llamamos unidad nacional porque nación es el nombre que tiene la personalidad social con que un pueblo determinado se distingue de los otros pueblos del mundo. Y la nacionalidad es el contenido de su espíritu peculiar, fruto de su tradición, de su cultura y de su destino histórico, incluido también su territorio, como hoy me decía un compañero. El peronismo, que tiene por objetivo crear un pueblo digno y soberano, tiene por anhelo e ideal la unidad nacional de todos los argentinos y las argentinas, y no la lucha entre hermanos ligados por los mismos designios e intereses supremos que son los de la nación misma. Queremos héroes, pero no mártires. En la ideología colectivista, muy especialmente el hombre individualmente considerado, no cuenta para nada ante los fines de la colectividad que encarna en el Estado. El valor del hombre y de la mujer es cero, y la comunidad suma de ceros es también cero, como dice nuestro líder general Perón. El colectivismo no vacila en sacrificar al hombre y a la mujer en aras del beneficio del Estado, y lo sacrifica sin preguntarle si está de acuerdo, si quiere y consciente en entregar su existencia. El capitalismo, por el contrario, que explota al hombre por el dinero, como nos está pasando en la República Argentina desde 2015 a 2019, tiene también sus mártires, mártires de la ambición y del egoísmo. Sí tendrá mártires sí tendrán mártires.
El peronismo, en el centro de cuyo sistema doctrinario está el hombre y la mujer, el ser humano, no quiere mártires, sino héroes. Nuestra filosofía de la vida, profundamente cristiana y profundamente humanista, la apoyamos en la dignidad de los hombres, de las mujeres y de los pueblos. Para nosotros, el hombre, la mujer, no es un engranaje sustituible por otro dentro del mecanismo del Estado, ni lo consideramos un factor de producción en cierta medida caprichoso y difícil de controlar. Queremos hombres y mujeres felices en un pueblo digno y feliz, cuya grandeza no se edifique sobre el dolor y el martirio de los demás hombres y mujeres y de los demás pueblos. El sacrificio del mártir, obligado y sin consultar la dignidad que lleva impresa en su esencia de hombre y de mujer, no nos interesa. El héroe, si sucumbe, lo hace por amor y por generosidad. El héroe es el que vive para los demás y el amigo que está pronto a dar la vida por sus amigos. Repito, el sacrificio del mártir obligado y sin consultar la dignidad que lleva impresa en su esencia de hombre no nos interesa. El héroe, si sucumbe, lo hace por amor y por generosidad, por decisión propia. Héroe es el que vive para los demás y el amigo que está pronto a dar la vida por sus amigos. Las comunidades se manchan con la sangre de los mártires porque sacrifican la dignidad humana y se lavan y engrandecen con la sangre de los héroes. Es así nomás. Las comunidades se manchan con la sangre de los mártires porque sacrifican la dignidad humana y se lavan y engrandecen con la sangre de los héroes. Bendito nuestro pueblo que vio brotar de su seno a Evita, la compañera inolvidable, que dio la vida por su pueblo en un gesto heroico de generosidad suprema. Vamos a ver ahora la 12ª verdad del justicialismo peronista, que dice que en la nueva Argentina los únicos privilegiados son los niños. Deberían ser los niños. En la nueva Argentina los únicos privilegiados son los niños. Eran los niños. La verdad, cada vez que pienso en esto, los niños a los que dediqué prácticamente toda mi vida docente. El fin del justicialismo peronista es el hombre, la mujer, el ser humano. El fin del justicialismo peronista es el hombre, la mujer, el ser humano. Es el principio y el fin, el punto de partida y el punto de llegada de todo lo que hacemos o deberíamos hacer los peronistas. Si analizamos la doctrina de los movimientos sociales, políticos y económicos de nuestro mundo contemporáneo, advertiremos que su fracaso, puesto que no ven otra salida que la destrucción mutua, se halla en su incapacidad para dar una solución al problema del hombre. Hace ya casi 2000 años que Cristo trajo al mundo el sentimiento y la idea de la dignificación del hombre y de la mujer, y junto con la mística cristiana, una mística profundamente humanista. El justicialismo de Perón recoge hoy esa vocación cristiana y humanista y empeña todo su esfuerzo en realizar al hombre y a la mujer, realizando al pueblo, realizando al conjunto del pueblo, tratando de que todos y todas tengan la posibilidad del ejercicio de todos los derechos que le posibiliten su realización personal.
Por eso le interesa al peronismo el niño y la niña, porque ve en él y en ella una dignidad propia, propiamente humana, que hay que desarrollar y formar en una bondad generosa y sin resentimientos, para que integre con toda su alma una comunidad justa, libre y soberana. Un privilegio de hecho, por lo tanto. Un niño de nuestra nueva Argentina, de la nueva Argentina de 1954, goza en aquella época de un privilegio de hecho, aparte del que le reconocemos de derecho, el de haber nacido en una tierra dignificada por Perón, por su pueblo y por el ejemplo de Evita. Meditemos el hondo significado de ese privilegio de hecho. Están hablando los viejos peronistas del 54-55. Nosotros no pudimos tenerlo. Nacimos en otro mundo, en medio de una comunidad inorgánica, o sea, desorganizada, dividida en explotadores y explotados. Hoy el espíritu auténtico del pueblo se ha renovado con un vigor inusitado. Sentimos ya que somos otros. La humildad, la sinceridad, la lealtad del pueblo generoso han dejado y van imprimiendo día a día huellas profundas en nuestro estilo de vida. Ojalá volvamos a repetir esta realidad que vivieron los primeros peronistas. Hoy el espíritu auténtico del pueblo se ha renovado. Ojalá el espíritu auténtico del pueblo se vuelva a renovar con un vigor inusitado. Que volvamos a sentir ya que somos otros, que la humildad, la sinceridad, la lealtad del pueblo generoso vayan dejando y vayan imprimiendo día a día huellas profundas en nuestro sentir y en nuestro estilo de vida. Nuestro mundo de ahora, gracias a Perón, a Evita y al pueblo que ha descubierto sus valores y sus posibilidades, es un mundo mejor y más humano. En ese mundo nacen nuestros hijos en una tierra que los nutre con sus mejores sabias. Qué hermosa expresión de los primeros peronistas. Un privilegio de derecho. Aparte de las razones específicamente humanas que nos llevan a preocuparnos por el niño, hay otras razones que se apoyan en aquellas y que son de carácter estrictamente social. Los niños, desde un punto de vista social, constituyen la garantía de la supervivencia espiritual y material de una comunidad a través del tiempo. La misma educación es una organización con la cual la comunidad, mediante la formación del niño, vence al tiempo, puesto que una de sus finalidades es realizar el tipo humano ideal que la encarne. Así una tribu tratará de formar a un guerrero perfecto, una comunidad religiosa al religioso consumado. Nosotros queremos forjar en el niño la dignidad de llamarse hombre o mujer y de llamarse pueblo, porque no hay mayor orgullo que el sentirse pueblo, como nos decía Evita en Historia del Peronismo, cuya lectura recomiendo efusiva, lectura y estudio recomiendo efusivamente. En una comunidad organizada como la que quiere realizar el peronismo, el privilegio de los niños es el derecho que no solo se justifica porque la solidaridad social impone a los mayores subvenir a las necesidades de quienes aún no pueden ganarse el sustento con su trabajo,
sino porque la conformación espiritual y material de los niños es una exigencia básica para que nuestra comunidad, construida con tantos sacrificios, perdure en el tiempo. Es así nomás, ni más ni menos. El único privilegio posible. En nuestro pueblo, donde no existe más que una sola clase de hombres, la de los que trabajan, de hombres y mujeres, la de los y las que trabajan, descartamos todo privilegio que signifique sometimiento de un hombre o una mujer a otro hombre u otra mujer. Eso no quiere decir que no reconozcamos que existen funciones sociales y que neguemos el sentido de la disciplina. Por el contrario, vamos hacia la jerarquía más profundamente humana, que es la que da la persuasión de trabajar juntos por el bien común. El único privilegio es, pues, el que tienen los niños de ser amados, educados y protegidos, como nos dice Perón, quien en otro pensamiento nos da, en pocas palabras, la esencia de su doctrina sobre la niñez. Nosotros luchamos por la bondad y la bondad está en el corazón de todos los niños y las niñas. 13ª verdad del justicialismo peronista. Un gobierno sin doctrina es un cuerpo sin alma. Por eso el peronismo tiene su propia doctrina política, económica y social, el justicialismo. Gobernar es conducir. Cuando en el lenguaje de todos los días hablamos, por ejemplo, del gobierno de una nave, de una máquina o de un vehículo cualquiera, nos estamos refiriendo a la acción de gobernar, que es lo mismo que conducir. Sabemos que al gobernar o conducir estamos siguiendo una determinada orientación, curso o rumbo que nos permite llegar al destino elegido o alcanzar ciertos objetivos propuestos. Comprendemos fácilmente que no podemos gobernar o conducir sin adoptar una clara orientación, sin marcar los objetivos que dan sentido a nuestra marcha. Lo mismo ocurre en la vida misma de los hombres y de los pueblos. Y precisamente cuando notamos la ausencia de una orientación y un sentido definido en el comportamiento de una persona y advertimos que no ejerce dominio sobre sus actos, nos parece que actuara como un cuerpo sin alma. La falta de una línea de conducta que marque una orientación propia en la vida es prueba evidente de un desequilibrio. La falta de cabeza, entre comillas, es signo de irresponsabilidad. Y entonces los hombres y mujeres y los pueblos quedan a merced de cualquier influencias extrañas que pueden ser fatales para su existencia. Demos pues por sentado que gobernar es conducir y que para conducir hay que seguir un rumbo claro y definido. Aclaremos ahora qué es gobernar en el sentido de la conducción de los pueblos. Y vamos a ver entonces el sentido de gobierno o la relación entre gobierno y doctrina, ¿no? Doctrina. Gobernar una comunidad, un pueblo, es llevarlo hacia los objetivos marcados por la personalidad popular. Es hacer lo que el pueblo quiere, decíamos en la primera verdad. Es permitirle que alcance su destino propio y concreto, haciéndolo dueño efectivo de los actos que realiza, sujetando a la voluntad propia las influencias extrañas que se realice como pueblo. La orientación del gobierno, ya que este es el ejercicio de la conducción política, está contenida en una doctrina, en un proyecto político,
en un proyecto nacional, si estamos en el gobierno, surgida del pueblo mismo, es decir, de una doctrina nacional, ya que doctrina es, como la define Perón, síntesis de grandes líneas de orientación. Por eso resulta que un gobierno sin doctrina es como un cuerpo sin alma. Si observamos detenidamente la cuestión, advertiremos que necesariamente para que un pueblo pueda manifestar su personalidad a través de su vida, vale decir, de su historia, tiene que haber una completa identificación entre gobierno y pueblo. No puede haber un divorcio entre los gobiernos y los pueblos. A medida que los pueblos van afirmando su personalidad, van conquistando los gobiernos. Es así que la hora de los pueblos representa el momento en que llegan, digamos, a su mayoría de edad. O sea, los pueblos con conciencia política y social, con organización social y con personalidad social. El gobierno tiene que surgir del pueblo mismo y el gobernante o conductor no puede ser sino el intérprete de la voluntad popular. Y en consecuencia la doctrina, el proyecto político, que es el alma del gobierno, tiene que traducir la voz del alma popular. Y se trata, por supuesto, de una doctrina integral que exprese los anhelos y las necesidades del conjunto del pueblo. La doctrina de un gobierno de conducción, como debe ser el gobierno según la doctrina peronista, en la medida que ejerce su influencia en todos los aspectos de la vida de la nación, debe contener un programa completo que abarque todas las actividades que desarrolla el pueblo. Perón lo comprendió así e impulsó una revolución nacional que comprendió la transformación de la vida nacional en lo político, en lo económico y lo social, dando un nuevo contenido al concepto de patria y afirmándolo como sentimiento popular. Los gobiernos, entre comillas, de la oligarquía no fueron gobiernos auténticos porque desconocieron el concepto y el ejercicio mismo de la conducción. En lo político, la soberanía era un mito y la anarquía y el fraude una realidad tangible. En lo económico, practicaron el más absoluto entreguismo al capitalismo y al imperialismo, como nos está pasando en la República Argentina desde 2015 al 2019, al 1 de julio de 2019, día en que el general Perón pasó a la inmortalidad. En lo social también entregaban los gobiernos oligarcas al pueblo a la opresión, no solo material, sino moral, que le impedía descubrir y desarrollar sus propios valores, como nos está pasando lamentablemente también hoy en la República Argentina. El gobierno peronista afirma, por eso, como gobierno de conducción, 3 banderas populares que deberán reconocer hasta los enemigos de Perón y que son la soberanía política, la independencia económica y la justicia social para lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Los que hoy nos gobiernan no reconocen nada de esto, ni siquiera se reconocen a ellos mismos. Nuestro conductor nos dice en conducción política. En nuestra conducción política estratégica, ¿cuáles son los objetivos que nos hemos elegido como gran orientación de nuestro movimiento? ¿Cuáles son las banderas que hemos puesto al frente? La justicia social, la independencia económica y la soberanía política. ¿Por qué razón han sido bien elegidos esos 3 objetivos? Porque nuestros adversarios, si quieren actuar, se refiere a actuar bien, tendrán que tomar los mismos objetivos.
porque si quieren destruir a la patria como nos están haciendo ahora, no necesitan de ninguno de estos elementos. Nadie puede ir ya en este pueblo contra la justicia social, contra la independencia económica y contra la soberanía. Y si van como están yendo los que hoy nos gobiernan, peor para ellos. Así les irá. Y con esto, compañeras y compañeros, damos por finalizado el encuentro de hoy, no sin antes desearles a todas y a todos muy buenas noches, esperando que el compartir con ustedes estas verdades del justicialismo peronista contribuya a que cada día vamos mejores. No antes sin recordarle la recomendación del general Perón sobre lo que deberíamos hacer con estas verdades. Estas son las 20 verdades fundamentales del justicialismo peronista. He querido reunirlas así para que cada uno de ustedes las grabe en su mente y en su corazón, para que las propale como un mensaje de amor y de justicia por todas partes, para que honrada y lealmente las practique, para que viva feliz según ellas y también para que muera feliz en su defensa si fuera necesario. Este sería, sin ninguna duda, el mejor homenaje que todas y todos nosotros brindáramos al general Perón en el día de su paso a la inmortalidad, para lograr así, una vez más y en forma definitiva, la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Deseándoles a todas y a todos muy buenas noches en este glorioso día en el que el general Perón nos dejó para siempre en lo material, pero nos dejó todas estas enseñanzas para volver a repetir la revolución en paz y la liberación nacional por la que siempre él bregó.